Si estás viendo esto es porque probablemente tienes 4 u 8 GB de RAM y tus amigos loleros te han dicho que eso es una mierda. Pero claro, tú no tienes conocimientos de informática o incluso teniéndolos no tienes muy claro para qué es todo esto de los megahercios, DIMMs o DIMM, DDR4. Pero bueno, no te preocupes porque este es tu vídeo. Primero que todo vamos a ver qué es la memoria RAM. Primero voy a poner una imagen en pantalla de cómo se ve físicamente, por si acaso no sabéis lo que es exactamente. ¿Y para qué sirve? Pues de forma fácil es una memoria que almacena los programas que tienes en ejecución. Entonces, ¿qué pasa si no tienes suficiente RAM? Pues que no vas a poder tener abiertos múltiples procesos porque se te va a congelar el ordenador. Y esto es una experiencia que viví diariamente cuando tenía 8 GB de RAM y que no le recomiendo a nadie, la verdad. También porque, entre otras cosas, cambiar la RAM, o sea, bueno, añadir más RAM es una de las cosas más fáciles del mundo. Pero bueno, entre las propiedades de la memoria RAM también debo decir que es volátil. ¿Qué significa esto? Cuando tú apagas el ordenador, se borra esa memoria. Claro, es una memoria que solo está ahí para almacenar lo que tienes en la ejecución. Y como es lógico, pues es una memoria que permite lectura y escritura, tiene acceso aleatorio, pero bueno, esas cosas no nos importan mucho. Os voy a mostrar ahora una imagen con todos los tipos de RAM y vamos a ver cuáles son las que nos interesan. Las que nos interesan son las DDR, las 4 más específicamente. En un futuro serán las 5, pero de momento aún estamos con las DDR4 y pues eso. Entonces ya sabemos para qué sirve la memoria RAM, vale. Ahora tenemos que saber cuál hay que comprarse. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ir al administrador de tareas, porque tenemos que ver varias cosas. Como veis, dentro del administrador de tareas nos vamos a ir al apartado de rendimiento. Voy a hacerlo grande. Y aquí en memoria vamos a tener varias cosas interesantes. Primero que todo, la velocidad, muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una instalada a 2400 MHz, como tengo yo, y luego te compras otra a 3600 MHz, se va a equilibrar a 2400 MHz, es decir, vas a perder el dinero. Entonces, lo primero es la velocidad, ¿vale? Luego, las ranuras usadas, que igual os pensáis, es una tontería. No, porque yo cuando tenía 8 GB de RAM no sabía si eran 8 divididas en 4, en plan las dos ranuras usadas con 2 de 4, o si simplemente era que tenía una de 8. Por suerte tenía una de 8 y pude comprarme otra de 8 para tener 16, como veis. Entonces, ¿qué es lo siguiente? El factor de forma, DIMM. Esto es una tontería, quiero decir. Bueno, no es una tontería, tan solo es que DIMM es para las torres de toda la vida, por decirlo de alguna manera fácil, y SO-DIMM es para los portátiles. Entonces dependerá mucho de si estáis en una torre o en un portátil, os saldrá eso. Lo demás no nos importa mucho las cosas como son. Entonces, vamos a hacer un pequeño inciso sobre la cantidad de memoria RAM. Si eres un gamer, o juegas a videojuegos, mejor dicho, tampoco tienes que ser aquí el flipado, probablemente necesites más de 8, que es lo que me pasaba a mí. Cuando yo jugaba mucho videojuegos, no podía funcionar con 8 GB, se me congelaba el ordenador. Pero a día de hoy, por ejemplo, no juego a videojuegos en el ordenador y con 16 GB me sirve para lo que tengo que hacer, para las 4 aplicaciones que tengo que abrir, para estudiar, para trabajar, para lo que sea. Podría perfectamente funcionar con 8. Entonces, tener muy en cuenta eso, tener muy en cuenta para qué uséis el PC. No os compréis 16 porque es lo que recomiendan, porque eso es lo que recomiendan para la gente que juega videojuegos o que consume mucha RAM, vaya. De hecho, incluso si tenéis dudas de cuánto comprar, podéis abrir el administrador de tareas, poner todo en marcha y ver en cuánto se os queda, básicamente. Por ejemplo, si tenéis todo en marcha y veis que se pasa a los 8 GB, pues vais a necesitar 16, ¿no? Pues así. También supongo que si os pasaba como a mí y se os congelaba el ordenador, vais a saber que necesitáis más. Y ahora vamos a algo interesante. Os voy a poner en pantalla características y especificaciones de una memoria RAM que podemos encontrar en la típica página de componentes. Vale, esto lo hago para guiaros en qué son las características que os debéis de fijar. Vale, la primera que os tenéis que fijar de las especificaciones, mira, de las características realmente no tenéis que fijaros en nada, ¿vale? Estas son cosillas que están interesantes, pero que ya está. Que, por ejemplo, sincronización RGB que tiene colorines, fin. Pero lo que sí que nos interesa son las especificaciones. La memoria interna, obviamente, para que te diga cuánto es. Luego el diseño de memoria, por ejemplo, lo que yo he puesto son 2 módulos de 8 GB. Ahí podéis comprar uno por separado, como queráis. Pero fijaos, el tipo de memoria interna, DDR4, ¿os acordáis que lo hemos hablado al principio? Lo he dicho, en un futuro serán DDR5, pero a día de hoy lo que está más extendido son las DDR4. La velocidad de memoria del reloj, que es lo que hemos hablado, de los 2400 MHz y tal, pues lo dicho, os tenéis que fijar en cuánto tenéis instalada y elegir. Luego, el factor de forma, 288 pin Steam, lo dicho, eso es lo que es para las torres, y lo demás nos da igual. O sea, sí, me podría poner técnico explicaros las demás cosas, que son una tontería, pero no son necesarias.
En fin, no son necesarias, o sea, necesitáis saber eso. Y la verdad es que ya está, no hay mucho más. Si tenéis algún tipo de duda, no dudéis en ponérmelos en los comentarios. Si queréis, por ejemplo, tenéis cualquier tipo de duda informática en general, también ponedla, igual podría hacer un vídeo de ello. Incluso si queréis que haga algún vídeo de hardware enseñando físicamente cómo cambiar una memoria RAM o más cosas, porque precisamente cambiar una memoria RAM no es complicado, pues ponedmelo y yo lo haré. Así que eso también, si esto os sirve, me gustaría que os suscribierais porque es una victoria para ti y para mí. Y ya está, o sea, darle un like por el algoritmo, que no sé hablar, algoritmo, y poco más. Nos vemos a la próxima.